Capítulo 40, Osos en un tren. Ruby pensaba en voz baja, ¿qué se supone que debo hacer contigo? La muchacha jugueteaba con el objeto que tenía en las manos como si se tratara de un explosivo especialmente volátil. Quizás pueda descargarte en Yang. ¿Desde cuando me convertí en la papa caliente? Jaune mantuvo la voz baja, incluso si Blade dormía plácidamente. No soy una terrible calamidad que se pueda pasar a quien sea lo suficientemente estúpido como para aceptarme. Cállate, Chucho. De todos modos, todo esto es culpa tuya. El corgi bajó la cabeza, una pata se cruzó con los ojos mientras gemía. El hecho de que la cosa pudiera escucharlo no fue una gran sorpresa, ya que también podía verlo en forma de espíritu. Sí, no estás engañando a nadie con el acto culpable. Así que córtalo. Para su disgusto, el perro hizo exactamente eso, pasando de estar molesto a feliz en un nanosegundo. Empezaba a entender por qué Blake se sentía tan mal con todos ellos. Ruby lo sostuvo con una mano mientras la otra se acercaba para alborotar su propio cabello. No sé qué hacer, si Blake te ve. Está bien, ella no puede verte. No voy a discutir con eso, Jaune suspiró. Su última conversación no había sido agradable y todavía no estaba seguro de lo que se suponía que debía hacer al respecto. ¿No entendió? Había puesto en peligro a todas las personas que había poseído, empujándolas a arriesgar sus vidas o luchar más allá de lo que sus cuerpos realmente permitían. Él también la había poseído, aunque todavía no se daba cuenta, cuando Cardin lo había sostenido. ¿Qué pasaría si terminara haciendo eso de nuevo y la mataran? Solo necesito mantenerte escondido en mi mochila durante el resto de la misión. Así que no andes dando vueltas, Kai. Ok. Dudaba que ella esperara una respuesta, aunque tenía que preguntarse cómo habría sido su rostro si lo hubiera oído. Zui. Ruby miró por encima de su cabeza, y Jaune casi pudo oír el sonido de 4 patas alejándose corriendo. Zui, vuelve. Ruby, espera. Jaune trató de gritar, solo para que las palabras se amortiguaran cuando lo empujaron hacia su mochila, la niña se la puso y salió corriendo detrás de su perro. Con ella tan concentrada en el corgi, le dio la oportunidad de volver a subir por encima de sus suministros empacados, asomando la cabeza por la parte superior. Todavía estaba oscuro en Montaña Glen, con edificios en ruinas y signos dispersos de civilización salpicando la zona. Por encima del hombro de la muchacha podía distinguir al maldito perro que corría delante, Ruby persiguiéndolo. Dudaba que ella quisiera arriesgarse a activar su semblante en la penumbra, sería una forma rápida de tropezar y lastimarse. Vuelve, Zui. Ruby, vamos, ¿por qué corres sola en ruinas infestadas de Grimm? ¿Qué es esto? ¿Estoy maldito? ¿Todas las personas con las que entro en contacto pierden de repente sus canicas? ¿Había ido y poseía algún tipo de muñeca de brujería o algo así? Porque entre que Blake era suicida y ahora Ruby, estaba empezando a ver un patrón. Zui, imbécil. Vuelve aquí antes de que tu amo atraiga a algún Grimm o algo así. Eventualmente, Ruby pudo alcanzar al perro, solo para suspirar cuando Jaune se asomó a su manada. La maldita cosa estaba literalmente orinando contra un trozo de viga en ruinas. Zui, podrías haber hecho eso en cualquier lugar. Odio tanto a este perro. ¿Qué es eso? Jaune y Ruby se pusieron rígidas, moviendo la cabeza en dirección a la voz ronca. Ninguno de los dos necesitó que le dijeran que eso no debería haber sido posible, ya que se trataba de un pueblo abandonado. Para su crédito, Ruby retrocedió, agarrando a Zui y atrayéndolos detrás de la cubierta. Maldita sea, si fuera Blake, entonces podría buscarla. No, no pienses en ella. Zui, dime si se han ido, susurró Ruby. Si Jaune hubiera podido, entonces habría sudado, mientras la joven sacaba al perro de detrás de la cubierta. ¿Te das cuenta de que un perro domesticado está igual de fuera de lugar en una ciudad como esta? Preguntó. Más aún si está flotando a 2 pies en el aire. Ladra una vez si se han ido. Tal vez sería mejor si simplemente no ladras si todavía están aquí. El perro ladró y, afortunadamente, la gente se había ido. No estaba seguro de lo que habrían hecho si Zui solo hubiera ladrado por el simple hecho de hacerlo, pero de nuevo Ruby estaba armada. Así que debería haber sido capaz de manejar lo que se le presentara. ¿Crees que son ellos los que están causando que los Grimm de la zona se vuelvan salvajes? Susurró ella, aunque él no estaba seguro de si se lo estaba preguntando a él, al perro o a ella misma. Los Grimm se activan cuando hay gente cerca con negatividad, pero ¿por qué estaría aquí el colmillo blanco?
2 conjeturas, y recolectar dulces para todos los buenos pequeños humanos no cuenta. Tenemos que detenerlos. Oh, dioses, no te atrevas a tirarme un Blake. Afortunadamente, Ruby debe haber estado de acuerdo con él, lo que debería haber sido un poco vergonzoso para Blake. La parca se arrodilló y sacó su pergamino, marcando el número de su equipo. ¿Señal baja? Se quejó, ¿por qué siempre hay señal baja en momentos como este? Maldita sea, su expresión era de agonía, mientras miraba hacia abajo hacia el dispositivo y luego hacia donde había ido el fauno. Podía ver los engranajes girando en su cerebro, el deseo de salir corriendo y dispensar justicia. Por amor a Ruby, no. Vamos, utiliza esa cosa conocida como cerebro. El resto del equipo sigue durmiendo. No puedes salir corriendo y. Vamos a volver. La voz de Ruby era firme. ¿Qué? Tendré que despertar a los demás y al Dr. Oblek. Ellos sabrán qué hacer, entonces podremos atacar como un equipo. Si Jaune hubiera estado en posesión de una mandíbula, habría estado colgando alrededor de sus tobillos. ¿Era esto lo mítico conocido como sentido común? ¿Era alguien con quien estaba viajando honestamente a punto de mostrar incluso la más mínima pizca de autopreservación? ¿Había pasado al más allá cuando no estaba mirando? Bueno, ¿sabes qué? Es bueno estar en una situación en la que no nos vamos a poner en peligro innecesario por Onk. Vaya, ¿qué? Ruby dio un paso atrás, cuando el suelo debajo de ella comenzó a agrietarse y ceder. Fue y ladró y saltó de sus brazos, justo cuando finalmente cayó, la niña raspando y revolviendo mientras intentaba agarrarse a algo para mantenerse en pie. Acabo de maldecir esto, ¿no? Aunque hay que decirlo, ¿cómo es que un maldito perro es más rápido para esquivar esto que la chica con apariencia de velocidad? Zuei estuvo de acuerdo. Probablemente. Zuei, siseó Ruby, mientras sus dedos comenzaban a deslizarse lentamente. Necesito que consigas ayuda, busca a los demás, cuéntales lo que pasó. Confío en ti. Bien. Estamos deshuesados entonces. Hola Ruby, ¿cómo es tu estrategia de aterrizaje hoy en día? Sí, eso suena bien. Resultó que, dejando a un lado la inteligencia, Ruby era en realidad bastante inútil sin su AD. Eso había sido un poco sorprendente, sobre todo porque ella era la hermana de Yan y B, uno habría pensado que una apariencia de velocidad habría compensado la falta de un arma. Seguramente cualquier cosa haría daño si golpeara lo suficientemente fuerte y rápido. No es así, al menos cuando Ruby recibió la mano de 2 gruñidos de colmillo blanco. Permaneció en silencio durante todo el proceso, haciendo todo lo posible por permanecer en su bolso mientras se la llevaban a algún lugar. De todos modos, no es que pudiera poseerla, suspiró. Estaba al borde de la consciencia, por lo que probablemente no se pegaría. Pero incluso si ella estaba fuera de la cuenta, él estaba atrapado en el maldito oso. Además, sería como ese soldado, Adrián, ¿no? Un nombre que pocos recordarían. Un nombre que Blade ni siquiera conocía o reconocía. Para ella, no era más que un gruñido anónimo de Atlas que había muerto cumpliendo su deber. Pero para Jaune, por unos instantes, Jaune había sido Adrián. Sabía que el hombre tenía una familia, una novia a la que amaba desesperadamente, a la que había pasado los últimos 5 años tratando de invitar a salir, solo para finalmente lograrlo. Tenía esperanzas y sueños, deseos para el futuro. Bueno, una vez había tenido esos, aparte de él, a los muertos no les gustaba mucho. ¿Y si poseía a Ruby, qué quiere decir que podría hacerlo mejor? Si ella no puede detener a estas personas, entonces dudo que yo en su cuerpo pueda. Lo único que haría sería empeorar las cosas. Una voz familiar suspiró. Oye Roja, ¿qué te trae a nuestro cuello del bosque? Torchuik. ¿Qué haces aquí? Tranquila Roja, tranquila, ¿de verdad esperas que te responda a eso? Necesito ver qué está pasando. Jaune se dio cuenta, trepando por el interior de la mañana y asomando los ojos por debajo de la solapa. Sin duda, Torchuik estaba frente a Ruby, lo que significaba que no podía ver al hombre. Pero lo que pudo ver fue un tren, junto con las diversas cajas que el colmillo blanco estaba moviendo en él. ¿Por qué habría habido un tren en funcionamiento en una ciudad en ruinas? O si Colmillo Blanco lo había construido, la pregunta era cómo demonios habían logrado contrabandear las muchas toneladas de acero necesarias para la pista. ¿Era la fuerza policial de Vale realmente tan incompetente? Ahora que lo pienso, ¿por qué siempre somos los primeros en encontrar todas las operaciones criminales y terroristas de todos modos?
Dios mío, ¿realmente son inútiles, no? No dejaremos que te salgas con la tuya con este Torchuk. Sin duda, Ruby había llegado a la conclusión de que amenazar al peligroso hombre que la tenía como rehén era la elección correcta. Jaune no habría estado de acuerdo, pero por el hecho de que su historial de supervivencia realmente no era mejor. Oyó las risas de Torchuk al oír eso. Ruby, no puedes vencerlo en una pelea, no sin tu maldita arma. Usa tu cerebro por un momento y. ¡Guau! El mundo se tambaleó cuando él volvió a caer en la bolsa, la chica a la que estaba unida voló a la acción. Y a juzgar por los gritos de Torchwick, estaba huyendo de ellos. Vaya, realmente eres mejor que Blake en todos los aspectos. Habría intentado arrancarle la nariz de un mordisco o algo así. Podía oír los disparos detrás de ellos, y cuando volvió a sacar la cara de la bolsa, llegó justo a tiempo para ver a Torchwick girar el bastón en su mano, disparando el mango hacia ellos. Ruby tropezó mientras se posaba en el asa de su mochila. Esta es la peor idea que he tenido hasta ahora, Jaune suspiró mientras extendía la mano. Era tan pequeño que nadie se dio cuenta. Ruby se detuvo, a punto de tropezar, pero el osito le empujó la correa del hombro por el brazo. El brazo se soltó, haciendo girar a la niña en el acto mientras la bolsa era arrancada de su hombro. El ímpetu la extendió por todo el camino, su otro brazo se soltó. Torchwick maldijo, mientras el colmillo blanco apuntaba una vez más. Pero Ruby ya se estaba moviendo, yendo de tropiezo en sprint tan rápido como podía, zigzagueando y agachándose todo el camino. A pesar de eso, Jaune no pudo evitar sentir un escalofrío de miedo cuando la bolsa, y él, se tambaleaban hacia Torchwick. Ni siquiera se dio cuenta de que el ladrón agarró la bolsa, maldiciendo con rabia y tirándola a la basura. La forma de Jaune se desplomó, desparramándose por el suelo mientras el colmillo blanco se abalanzaba hacia el tren, con la locomotora rugiendo a la vida. A lo lejos, casi podría llegar a nuestro equipo Ruby también, apresurándose a reunirse con su líder. Demasiado lejos para que yo corra. Jaune frunció el ceño, empujando su cuerpo peludo sobre dos pies. Tampoco hay forma de que me quede aquí, y como todos sabemos, Blake y los demás van a perseguir a Torchwick pase lo que pase. Fue con un suspiro que giró su cuerpo para mirar el tren. Todavía no había empezado a moverse, pero los pistones de las ruedas cobraban vida lentamente. Jaune se golpeó la cara con una pata roma. Este es el tipo de plan estúpido que se le ocurriría a Blake. Tenía que coger un tren. Capítulo 41, El silencio de los osos. Que nunca se diga que Jaune había llegado a donde estaba en la vida involucrando su cerebro. Esa declaración debería haber dicho lo suficiente, teniendo en cuenta que el lugar al que había llegado en la vida estaba muerto, pero incluso más allá de eso, Jaune sabía que no era la herramienta más afilada del cobertizo. Pero incluso él reconoció que debería haber sabido que subir a un oso de 12 pulgadas a un tren en movimiento no iba a ser una tarea fácil. Yo, me arrepiento de esta decisión. Cada palabra era interrumpida por un fuerte golpe cuando el pequeño oso se estrelló contra el suelo, con uno de sus brazos atrapado en los pistones de las ruedas del tren. A medida que cada uno giraba, el oso se elevaba una y otra vez, antes de ser golpeado de nuevo hacia las vías, y luego se elevaba una vez más. ¿Y subirse a las ruedas también me había parecido una buena idea? Lo peor era que también había visto pasar a Blake y a los demás por encima. Incluso se había tragado su orgullo y había gritado pidiendo su ayuda, pero con los sonidos de un tren a toda velocidad, el combate y el enorme mecha, ella no había podido escuchar su voz. Demasiado lejos para que él también dejara al oso, maldita sea. Yo puedo hacer esto, Jaune gruñó, luchando contra el impulso instintivo de hacer una pausa o hacer una mueca cada vez que golpeaba el suelo. Aparte del daño que le hizo a su cuerpo peludo, no tenía la capacidad de sentir dolor. Incluso ahora, su cerebro seguía actuando como cuando estaba vivo. Excepto que ya no tengo cerebro, no te distraigas. Blake y los demás ya estaban peleando. Lo que significaba que si no quería quedarse atrás, tenía que dirigirse hacia ellos. No estaba seguro de si Grim lo cazaría si lo dejaban en Montaña Glen, pero al final del día no importaba. Si se quedaba atrapado aquí, entonces no había prácticamente ninguna posibilidad de que pudiera volver con Blake. Incluso si estaban peleando en ese momento, preferiría morir de nuevo, antes que dejar que eso sucediera. No cuando eso significaría dejarla en medio de su discusión, antes de que hubieran tenido la oportunidad de reconciliarse. Eso significa que tengo que subirme a este maldito tren. La rueda volvió a subir.
Con el brazo izquierdo metido en la espita, extendió la mano derecha, tratando de agarrar el borde del carruaje. Su pata sin dedos golpeó el borde, sin poder sostenerse mientras lo arrastraban hacia abajo y hacia abajo una vez más. Maldijo y esperó, preparándose para la siguiente rotación, solo para que ocurriera lo mismo. Sin embargo, no se rendiría, su nuevo cuerpo podría no ser tan versátil como el anterior, pero ciertamente era más persistente. Simplemente no importaba lo cansado que se sintiera, o cuánto daño recibiera. Mientras siguiera en una pieza, podía seguir intentándolo. Una voz masculina gritó desde arriba, mientras una sombra pasaba por el borde del tren. Se oyó un fuerte estallido cuando un cuerpo aleteó contra el costado del vehículo, una figura uniformada casi logra agarrar el borde de una de las puertas del tren antes de impactar contra las vías. El soldado Colmillo Blanco jadeó mientras sus brazos se tensaban, los dedos agarrando el borde y el cuerpo se arrastraba detrás de él mientras el tren avanzaba. Oh, claro, suspiró Jaune, dando vueltas y vueltas una vez más. Piensas que eres tan especial con tus pulgares oponibles. Mírame, puedo agarrarme a las cosas sin ningún problema porque tengo dedos. Bueno, vaya. Sus ojos siguieron las piernas del hombre mientras su cuerpo se tambaleaba, soltando la rueda en el momento justo para envolver sus dos brazos peludos alrededor de la extremidad. ¿Eh? El gruñido sin nombre parecía haberlo sentido, mirando hacia abajo para ver a un pequeño osito de peluche subiendo por su cuerpo. ¿Qué demonios? No es tan duro ahora, ¿verdad? Jaune gruñó mientras se elevaba más. Trepar humanos era una habilidad que casi había dominado, tanto como le había causado a Blake una buena dosis de dolor. Era fácil enrollar sus patas en la ropa holgada, sin mencionar toda la fricción que causaba contra su pelaje. Solo cálmate, me levantaré pronto. El fauno entró en pánico al instante, sin duda sin tener idea de qué pensar de un oso poseído trepando hacia su cara, aparte de que no era ni normal ni reconfortante. Bájate, bájate. Que alguien me ayude. El hombre se puso aún más frenético cuando Jaune llegó a su pecho, subiendo por la parte superior del hombre. Los gritos se volvieron particularmente ensordecedores cuando las patas de Jaune golpearon su cara, como si esperara que el oso le cortara la garganta. Solo para finalmente quedarse en silencio confundido cuando Jaune pasó junto a él, subiendo por su brazo y acercándose a sus manos. ¿Eh? Sí. Jaune suspiró, aunque sabía que el fauno no podía escucharlo. Las noticias de mis desmanes asesinos de osos poseídos han sido muy exageradas. El último obstáculo fue cruzar la mano del hombre, y para ello pudo meter las patas entre los dedos, arrastrándose hacia la puerta. Con un suspiro de alivio, el oso cayó dentro, rebotando sobre el suelo metálico mientras el carruaje temblaba. Cualquier alivio se convirtió en una mueca cuando un grito vino del exterior, cuando los dedos del fauno finalmente perdieron su batalla contra el marco de metal. Jaune trató de no pensar en lo que eso significaba para la desafortunada alma, sobre todo porque había visto a los Grimm detrás de ellos. En una situación así no podría haber supervivencia. Solo podía esperar que la caída lo matara antes que los Grimm. Es curioso cómo nadie nos dijo que íbamos a matar a nuestro prójimo. Supongo que guardan esas lecciones para que las aprendas por las malas. Y pensar que convertirse en cazador se suponía que era una elección moralmente fácil, los Grimm eran malvados y no tenían alma, ergo solo estabas haciendo el bien a la sociedad. Era fácil tratar de descartarlos como terroristas, como asesinos y monstruos por derecho propio. Pero entonces solo podía pensar en Blake, quien, a pesar de su nueva carrera, también había sido una de ellas. Ese hombre que acababa de morir, ¿y si fuera igual que Blake? ¿Y si hubiera sido Blake? ¿Cómo es posible que en un mundo en el que tenemos un mal innegable que amenaza nuestra propia existencia, terminemos siendo incapaces de unirnos contra él? Era una pregunta para otro momento, ya que tenía que encontrar a Blake y ser rescatado antes de que el tren hiciera lo que se suponía que debía hacer. La cabeza será probablemente la mejor apuesta, ¿lo llaman cabeza con cola o proa? Concéntrate, pequeño bastardo peludo, centro de atención. Llegamos a la parte delantera del tren, encontramos a Blake y salimos de aquí. Sin distracciones. Tardó exactamente 6 minutos y medio en encontrar una distracción, aunque, para ser justos, se le podría perdonar por eso. Ya que dicha distracción fue el miembro más rubio y fuerte del equipo rubí golpeando el techo del carro, antes de desplomarse de nuevo en el suelo inconsciente.
Bueno, eso no es bueno. Jaune habría tragado saliva si hubiera podido, mientras observaba a la chica que Blake y él habían visto en el almacén acercarse a la rubia abatida. ¿Dónde están Blake y los demás? ¿Por qué Jan lucha solo? Si este era el plan de Ruby, entonces tenía a Blake escrito por todas partes. ¿Qué sentido tenía separarse en una situación como esta? Despierta Jan, despierta. La muchacha ni siquiera se movió. No podía poseerla, Blade no estaba cerca de él. Estaba atrapado en el maldito oso. Pero incluso si pudiera, ¿qué lograría? Jan había perdido contra esta chica de una manera trivial, creía que podía hacerlo mejor en su cuerpo que ella. Lo único que conseguiría sería poner a la niña en un peligro aún mayor. Aunque eso parecía ser un punto discutible cuando la chica multicolor tiró del mango del paraguas, revelando una larga hoja plateada. La cruel inclinación de sus labios le dijo más que suficiente. Jan iba a morir. Mierda, mierda, ¿qué se supone que debo hacer? Unos ojos frenéticos giraban a izquierda y derecha, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarle. Nada más que cajas y contenedores apilados, ninguno de los cuales era lo suficientemente fuerte como para empujar sobre la chica. Lo único que realmente tenía. Este es el nivel de estrategia de Blake aquí. Pero era todo lo que podía hacer para tratar de salvar a la pareja del único amigo que tenía. Y se atrevía a sugerirlo, cuando ella ni siquiera sabía que existía. Pero tal vez, solo tal vez, también consideraba a Jan un amigo. No había tiempo. Unas patas peludas lo arrastraron hasta una pila de cajas cercana, impulsándolo cada vez más alto. Por el rabillo del ojo pudo ver a la cruel muchacha acercarse, balancear e invertir el agarre de su espada para que pudiera apuñalar. Con un poderoso rugido, por silencioso que fuera, Jaune saltó. Oh, y jadeó cuando una espada le atravesó el pecho. Sus brazos llegaron a agarrar la hoja que lo atravesaba, incluso mientras se deslizaba lentamente por la hoja. El mundo se tambaleó, su visión se arremolinó mientras lo elevaban, sostenido frente a la cara de un par de ojos que no coincidían con aspecto algo sorprendido. No estaba claro quién estaba más sorprendido, ya que los dos se miraron el uno al otro. Pero con Yang todavía en peligro, sabía que tenía que actuar rápido. Te tengo justo donde te quiero. Exclamó, señalando con un brazo a la muchacha. Ríndete. Los ojos rosados y marrones se cruzaron, el color cambió de lugar como si sus ojos hubieran logrado deslizarse de una cuenca a la otra. Levantó la espada un poco más, sacudiéndola un poco. Jaune se retorció en la hoja, deslizándose hasta la empuñadura. Está bien, no como lo había planeado, lo admito. Tus reacciones deben ser buenas para haberme atrapado. Pero aún así, si te gustara, desapuñalarme, por favor. La niña extendió una mano, tocando su pierna con un dedo cauteloso. Trató de morderlo, pero con la boca cerrada era más como si le hubiera dado un cabezazo en el dedo. Todavía retrocedía, sosteniendo su espada hacia un lado como si la araña más repulsiva del mundo estuviera al otro lado de ella. Jaune gritó en estado de shock mientras volaba arriba y abajo, la chica agitando el arma salvajemente en un esfuerzo por desalojarlo. Maldito psicópata, balbuceó el oso, pateando las piernas y los brazos. Unos segundos más tarde se detuvo, la chica respiraba con dificultad mientras miraba a Jaune. Él también se detuvo, sintiéndose agotado a pesar de sí mismo. Mira, ¿podemos hablar como adultos razonables ahora? Y empezó a agitar la espada de nuevo, balanceándose sobre un pie con una mano sobre los ojos. Ejem. Ambos se detuvieron, sin embargo, cuando una voz irreconocible tosió, llamando su atención sobre una nueva persona que estaba en la habitación. La recién llegada parecía menos que impresionada con su exhibición, golpeando los dedos de los pies como para señalar cuánto tiempo había estado allí. Incluso tenía los brazos cruzados, una larga espada roja cruzada sobre su cuerpo, que se balanceaba perezosamente de un lado a otro. Oh, genial, Jaune suspiró, ¿y ahora qué? ¿Otro miembro de Colmillo Blanco con el que lidiar? Jan seguro que es popular hoy en día, el demonio que lo había agarrado retrocedió, haciendo una mueca mientras sus ojos se abrían de par en par. ¿O no? Oye, ¿estás aquí para salvarme? La mujer corrió hacia adelante, blandiendo su espada en un solo golpe hacia arriba que habría dividido en dos a la chica a la que estaba unido, si ella no hubiera retrocedido. Incluso entonces, estaba claro quién tenía la ventaja, no solo por la llamada cercana, sino por el comportamiento claramente asustado de la mujer más baja. Jaune no pudo evitar sonreír internamente.
Esperaría a que mataran a esta chica, se apartaría de la espada y luego se acurrucaría en el pecho de Jan. Luego, cuando se despertaba, se daba cuenta de quién era y lo llevaba a Blake. El plan era perfecto. Por eso fue una sorpresa cuando el tren, Jan y la mujer aterradora desaparecieron de la existencia. En cambio, Jaune se quedó cara a cara con una habitación desconocida, con adornos dispersos, libros y cuencos vacíos por el suelo y las superficies. Habían sido transportados instantáneamente a algún lugar, en algún lugar que no era el tren en el que estaban Blake y el resto de Ruby. Bueno, mierda, la muchacha dejó escapar un suspiro de alivio, cayendo en un sofá cercano mientras se frotaba la cara con el dorso de la mano de la espada. Un ojo se abrió para ver la cara de Jaune frente a ella, boca abajo y todavía empalada en el metal. Hola. Capítulo 42, 5 noches en Neos. Fue una especie de enfrentamiento. Estaba sentado, con los brazos cruzados, dentro de una pequeña jaula metálica para pájaros. No tenía ni idea de dónde lo había sacado. Presumiblemente, la teletransportación era buena para ese tipo de cosas, y probablemente para casi todo tipo de cosas que alguna vez existieron. En serio, alguien había tirado la lotería de semblante. La muchacha estaba de pie al otro lado de los delgados y endebles barrotes, mirándolo con ojos extraños que parecían cambiar de color cada vez que parpadeaba. A pesar de sus respectivas posiciones, era ella quien lo miraba con un miedo apenas disimulado. Si estás tan preocupada por mí, entonces envíame de vuelta, suspiró, bajando la cabeza cuando no hubo ninguna reacción visible de ella. Lo había visto moverse, sus acciones eran necesarias para salvar a Jan, pero aún así parecía que solo Blake podía escucharlo. Se puso de pie dentro de la jaula, haciendo movimientos amplios con sus brazos rechonchos. Ella retrocedió un poco, pero por lo demás siguió mirando. Si supiera lo que el Universal tenía con el gesto. Quiero volver al tren debajo de una montaña con Grimm para poder reconciliarme y pasar el rato con mi amigo que puede ver y oír mi culo muerto. El lenguaje de señas nunca había sido algo que se hubiera molestado en aprender, de todos modos, no es que sirviera de nada, dada la falta de manos y dedos. Nota para mí mismo, instala algo en los brazos. ¿Por qué no se me ocurrió ponerme un pergamino en el cuerpo o algo así, o atacarme con un cuchillo en el brazo? Probablemente porque Blake habría trazado la línea mucho antes de darle un arma real, no fuera a ser que recreara una de esas películas de terror. Sin embargo, el pergamino no habría sido una mala idea, ya que podía marcar números con sus brazos y luego hablar en él. Quizás, su voz espectral se transportaría a través de un sistema físico para que Blake pudiera escucharla. Al menos podría haberle escrito un mensaje. Oh, claro, estoy atrapado por una chica que se teletransporta. No, no sé dónde estoy. No, no tengo forma de escapar ni de facilitarte el trabajo de encontrarme. Un valor increíble. Blake estaría muy impresionado. Al final se conformó con señalar una vez a la chica, luego a sí mismo, antes de finalmente apuntar con el brazo a la puerta de su jaula. Ella respondió corriendo por la puerta de la habitación. No es lo que quise decir, maldita sea, soy malo para las charadas. Unos segundos después, sin embargo, la escuchó regresar. Y si el sonido real de una voz que la seguía era una indicación, no solo. Tal vez era un esfuerzo inútil, puesto que ella ya sabía la verdad, pero los instintos inculcados por Blake hicieron que su cuerpo peludo se desplomara contra los barrotes, con los brazos cayendo flácidamente a los costados. Señorita Neo, suspiró el hombre de mediana edad que fue arrastrado a la habitación, por favor, comprenda, con el jefe en su misión tenemos que prepararnos para las etapas finales, no podemos. El hombre tragó saliva y se quedó en silencio mientras la diminuta chica se volvía hacia él, con los ojos centelleando. Jaune observó con curiosidad cómo ella lo arrastraba más adentro de la habitación con su corbata roja. Uno de los matones de Torchwick, si recordaba bien el uniforme, de todos modos, no colmillo blanco, como si la falta de rasgos animales no fuera un indicio. El hombre reacio fue arrastrado hacia la jaula, antes de que la niña finalmente lo soltara y señalara frenéticamente hacia Jaune. Jaune nos movió. Eso es un oso muy lindo, dijo el matón con el tipo de voz reservada para los niños pequeños. Es muy lindo, señorita Neo. ¿Puedo volver a mi trabajo ahora? Neo, si ese era su verdadero nombre, miró entre el oso y el hombre con incredulidad, antes de retroceder y señalar hacia Jaune una vez más, esta vez con más insistencia. El macho mayor suspiró, caminando hacia adelante y tomando la jaula con una mano.
Jaune observó cómo la chica se escondía medio detrás de su brazo, mientras abría suavemente la puerta. Era difícil no moverse cuando un extraño lo recogió. Los recuerdos del trato rudo de Cardin y el peligro de ser destruido antes de que pudiera reunirse con Blake pasan por su mente. ¿Es un osito de peluche? ¿Es eso lo que querías que dijera? Neo frunció el ceño, cruzando los brazos y resoplando silenciosamente hacia un lado. No se pagó lo suficiente, el hombre refunfuñó, colocando a Jaune a un lado antes de retroceder. Unos ojos rosados y marrones lo miraron mientras el hombre se dirigía hacia la puerta. Como su tapadera con la chica ya había sido descubierta, se tomó el tiempo para agacharse y golpear su trasero hacia ella. La chica saltó de un lado a otro, teletransportándose frente al hombre justo cuando estaba a punto de salir de la habitación y señalando hacia el escritorio. Suspiró audiblemente, girándose a tiempo para ver que el oso estaba exactamente donde lo habían dejado. Sí, señorita Neo, es su osito de peluche, es muy bonito. La puerta se cerró un momento después, dejando solos a la niña y al juguete poseído. Jaune observó cómo todo su cuerpo temblaba, con las manos apretadas a su lado mientras pisoteaba un pie con rabia contra el suelo. Sus ojos funestos se volvieron hacia él mientras ella se acercaba, pero esta vez él permaneció quieto. Su rostro se inclinó, era casi linda, pero era imposible olvidar la sonrisa en su rostro mientras se preparaba para matar a Yan. Un dedo serpenteó, tocando su pierna antes de retroceder. Cuando él no se movió, ella se atrevió a acercarse un poco más, le tocó la nariz. Jaune golpeó como, bueno, un osito de peluche. Un apéndice esponjoso golpeó su dedo, mientras que el otro agarró su mano. La muchacha gritó, a pesar de la falta de volumen que había detrás, pero abrió la boca y retrocedió desnuda y horrorizada, levantando la mano en el aire. Jaune soltó el vuelo y surcó el aire como un misil de pelaje amarillo. Uf aterrizó y rebotó por el suelo, notando por el rabillo del ojo cómo la chica frotaba frenéticamente su mano contra su ropa. Sin embargo, ese no era el verdadero objetivo. Libertad, allá voy. Con sus piernas rechonchas, Jaunear caminó hacia la puerta. Estuvo a punto de alcanzarlo también. Un brazo incluso tocó la madera, antes de ser arrastrado por los pies, rebotando y traqueteando dentro de la jaula que la niña empuñaba con las dos manos. La puerta se cerró con un clip, el marco de metal se estrelló contra el suelo en medio de la habitación. Al otro lado de los barrotes apareció un rostro rojo brillante, con los ojos muy abiertos pero jadeantes. Los hombros del criminal estaban agitados, grandes jadeos salían de ella mientras lo miraba. Déjame ir, perra loca, golpeó con la cabeza los barrotes con enojo, no puedo estar enjaulado. Pozo, puedo, ergo toda esta situación, pero no debería estarlo. No creía que ella entendiera su mensaje, si el ceño fruncido que le dio era una indicación. Jaune se dejó caer contra los barrotes, tratando de transmitir toda su frustración con una sola mirada de botón. Esto apestaba. No, peor que eso, esto fue muy malo. Cardin ya había sido bastante malo, pero esto era 1.000.000 de veces peor. No había forma de que Blake pudiera rescatarlo de esto porque no solo no tenía idea de dónde estaba, sino que ni siquiera sabía que había dejado Beacon. Incluso si supiera que había sido capturado, no tendría forma de encontrarlo o vencer a esta chica, si la derrota de Yan era un ejemplo de su fuerza. Era muy posible que se quedara atrapado aquí hasta el final de sus días, lo cual, dada su no vida, podría ser la eternidad. O al menos hasta que este psicópata se aburrió y lo hizo pedazos. Era muy probable que nunca volviera a ver a Blake. Y que la última vez que habían hablado, había sido cuando habían estado discutiendo. No quiero que nuestra despedida sea así, era demasiado cruel, después de todo lo que habían pasado, pensar que nunca tendría la oportunidad de enmendarse. Reír con ella, o verla sonreír mientras él decía algo tonto. O incluso verla enojada, ya que él hizo algo a propósito para provocarla, solo para obtener una reacción. La jaula traqueteó, su rostro se alzó cuando algo fue empujado a través de los barrotes. Un pedazo de papel arrugado, manchado con un poco de tinta negra. Las palabras eran torpes, casi ilegibles y apresuradas. ¿Puedes entenderme? Alzó la vista hacia la chica bajita, a tiempo para sorprenderla asintiendo con la cabeza e inclinando la cabeza. Oh. Esto tenía potencial. Yan tosió y jadeó mientras bajaba por el tren, corriendo hacia el frente. Lo que fuera que ella había visto, quienquiera que hubiera sido, no tenía ni idea de por qué le habían salvado la vida, pero no había tiempo para pensar en eso.
Si alguno de los demás era tan fuerte como esa pequeña perra, entonces su equipo podría estar en problemas. Corrió junto a cajas caídas y a colmillo blanco, pastoso, incluso uno más grande con una motosierra que zumbaba suavemente a su lado. Voces al frente, gritos y maldiciones. Jan irrumpió en el siguiente compartimento, incluso cuando dos conjuntos de armas giraban hacia ella. Jan. Ruby jadeó, apartando su guadaña en el último segundo. Weiss no tuvo tanta suerte, ya que lanzó un ataque de polvo, pero Jan lo apartó con facilidad. Apenas les prestó atención, corriendo hacia su compañero caído. Blake. La niña se retorció en el suelo, agarrándose el lado izquierdo del pecho mientras sus piernas pateaban. Blake, ¿qué pasa? Duele, susurró el fauno, un gemido sordo interrumpiendo el resto. ¿Por qué duele? Haz que se detenga. Mierda, mierda, mierda. Jan miró a Ruby y Weiss, suplicando una explicación. No lo sabemos. La voz de Weiss era agonizante. Salió arrastrando a Torchui detrás de ella, estaba desarmada, había ganado. Pero luego se agarró el corazón y se desplomó, gritando de dolor. No ha parado desde entonces. Su aura se está volviendo loca, gimió Ruby, extendiendo su pergamino para que Jan lo arrebatara. El listón subía y bajaba, rondando la marca del 80%, pero bajaba a 72 y luego volvía a subir a 84 más o menos. No tenía ningún sentido. ¿Necesitamos un médico? ¿O Black? Todavía está en la cima luchando contra los paladines. Vuele, por favor. Blake sollozó, la primera vez que Jan había oído un sonido así de ella. Le rompió el corazón. Haz que se detenga. Chicos, gritó Weiss, alejándose de una ventana en la parte delantera del tren. Creo que se avecina otro problema. Subiendo muy rápido. Jan miró hacia donde ella señalaba, lo vio en un instante y dejó escapar un rápido suspiro. Este realmente no es mi día. Se enroscó sobre la forma de Blake, abrazándola mientras se preparaba para una explosión de dolor. A su alrededor podía oír el crepitar del hielo, mientras un azul pálido se deslizaba sobre su posición. Y entonces todo lo que pudo oír fue una explosión. Como equipo, Ruby se dio la bienvenida de nuevo a Vale.